¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Un placer volver a encontrarlos aquí en esta querida pantalla de la televisión pública argentina, con este dato positivo que siempre comenzamos nuestros encuentros, y en este caso habla de 1.986.903 recuperados, casi 2 millones de mujeres y hombres que han podido superar al COVID. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Nati Paratori y durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de salud, pero desde un lugar donde vamos a tratar siempre de aclarar tus dudas, de acercarte información fidedigna, confiable, para que en definitiva, como siempre te decimos, puedas tomar las decisiones con todas las herramientas que necesitas. Por eso estamos acá, para ayudarte, para acompañarte y sobre todo para alentarte en principio a seguir cuidándote, porque seguimos en pandemia, porque hay que estar muy atentos a todo lo que sucede. Y porque, en definitiva, lo más importante es poder comprender que estamos en una instancia que aún sigue siendo compleja y difícil en la Argentina y en el mundo. Podés conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @encasasaludok o @niparatore. Vamos a tomar contacto con un querido amigo de Paraguay, porque realmente la situación allí es muy compleja, muy difícil, y realmente, además de solidarizarnos con el pueblo de Paraguay, también queremos conocer cuáles son esas circunstancias, porque es fundamental tomar conciencia de lo que pasa en la región. Somos parte de una región y de un universo, así que estamos ya en contacto con Cristian Bianchotto. Cristian, ¿cómo te va? Hola Natalia, buen día. Bueno, te cuento un resumen de cómo estamos en Paraguay. Sí. Actualmente tenemos 180.000 casos confirmados, de los cuales 31.500 son activos. Total de fallecidos 3.476. Y lo más importante, el sistema sanitario, tanto público como privado, está colapsado. No hay cama de terapia intensiva. Uno de los titulares más fuertes que leíamos el pasado viernes es cuando un médico decía: tuvimos que elegir si meter en cama de terapia intensiva a un paciente de 36 años o de 46 años. A esto se suma la falta de previsión para la vacuna. En Paraguay solamente llegaron hasta ahora 4.000 de las 5.800.000 compradas de la Sputnik, y luego tuvimos el Coronavax, 30.000 unidades por parte del gobierno chileno que donó, y este último fin de semana llegó 3.000 unidades por parte de una cooperación con Emiratos Árabes. Por parte del gobierno en sí no existe previsión, aunque hay anuncios y anuncios que se van postergando y posponiendo acerca de la llegada de buena cantidad de vacuna necesaria, por lo menos para inmunizar a la gente de salud pública. Claro, o sea, con tan pocas dosis nos llegan a 10.000 dosis. Imagínate la población específica, simplemente hablando de los trabajadores y trabajadoras de la salud, ni siquiera están pudiendo cubrir una demanda mínima. ¿Cuál es el comportamiento social, Cristian? Porque acá hay un punto muy importante. Por supuesto que es fundamental dos cosas: el compromiso del Estado en la compra y acceso a las vacunas, que hoy es, digamos, la herramienta más importante, y la segunda herramienta realmente importante es el comportamiento social. ¿Cómo se manejó durante estos meses también cálidos la sociedad? ¿Notabas que había una responsabilidad? ¿Ustedes también abrieron los colegios? Sí, se abrieron los colegios, pero sin la provisión de los insumos que establece el protocolo que había hecho el propio gobierno. Te cuento que anoche el Estado paraguayo declaró en alerta roja a 23 ciudades, lo cual le somete de nuevo a medidas restrictivas, como por ejemplo la restricción de circulación de 20 horas a 5 de la mañana y la suspensión de las clases presenciales en esos lugares, más el cierre de lugares de asistencia pública como restaurantes y otros. Y esto podría extenderse porque se viene la Semana Santa, y aquí tenemos un dato muy importante: 10 días de manifestación ciudadana disparó los contagios, y esto se va a reflejar seguramente en una semana más, todo el resultado de la manifestación ciudadana contra el gobierno, justamente por el déficit en el sistema sanitario. Sí, hemos visto, por supuesto, las imágenes de aglomeraciones que no ayudan para nada realmente a poder cuidarse. Es muy importante esto que contás, Cristian, porque acá en la Argentina también estamos muy cerca de ustedes. Sabemos que hay una situación compleja entre la gente que quiere ir a Paraguay y los que quieren venir hacia la Argentina. Es entendible, pero también es cierto y muy importante que hay un control epidemiológico que hay que tener y que debe ser riguroso. Hay que equilibrar aquí dos cosas, porque el descontento ciudadano hacia la inacción del gobierno es
justificado y hasta comprensible. Ahora, ¿hasta qué punto uno se arriesgaría su salud y la de su entorno por manifestar ese descontento? Es un análisis que hay que hacer y creo que la cuenta sale siempre negativa. Sin duda, Cristian. Bueno, finalmente entonces, para hacer un repaso, están a la espera de más vacunas. Se firmó un convenio con el Gamaleya, la vacuna Sputnik V, para 5 millones de dosis, pero hasta el momento solo se han recibido 4.000 dosis. ¿Qué otro laboratorio estaría ahí con posibilidades de acercar vacunas a Paraguay? Coronavac es la que está la de OMED también, y ahora el gobierno autorizó a farmacéuticas privadas a hacer también gestiones paralelas. Claro. ¿Cuántos habitantes hay en Paraguay actualmente en el último censo? Paraguay tiene 7 millones de habitantes y de los cuales pertenece a 2 regiones, la del Chaco, que es la menos habitada, y la región oriental, la más habitada. Muy bien, Cristian, un abrazo grande. Esperamos que esto pueda revertirse pronto. Y acá estamos para acompañarte, para difundir en la enorme comunidad paraguaya que hay en nuestro país también, que por supuesto a la distancia están muy preocupados por lo que sucede allí. Las órdenes, con mucho gusto. Un abrazo. Bueno, y de Paraguay vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos. Tenemos a Justo a OM, las chicas y los chicos que les gusta entrenar. Hoy vamos a hablar de los límites, de cuando el dolor no debe ser parte de nuestra rutina, cuando nosotros tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo para poder sentirnos bien con la actividad física. Quédense ahí, ya venimos. Muy bien, comenzamos este segundo bloque. Vamos a mandar un saludo especial a Luciano y Dani, que siempre nos ayudan a estar mucho mejor, a arrancar la mañana, que no es poca cosa. Y nos ponemos ya mismo en contacto con Justo Aón, que como les dije en el bloque anterior, ya está aquí para ayudarnos a entender cómo hacer para entrenar sin dañarnos. Justo, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Natalia, buen día, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Cómo empezamos a reconocer nuestro propio cuerpo, nuestros propios límites y saber hasta dónde es sano entrenar, ¿no? Cuando nos pasamos de rosca a veces. Exacto. A vos que te gustan estos ejemplos que doy yo. Se dice la frase comúnmente conocida, sin dolor no hay ganancia, no pain, no gain. Y yo digo, con dolor no hay ganancia, porque el dolor es una de las indicaciones de que lo que estás haciendo te está haciendo mal. Entonces yo traigo para nuestra gente 3 tips para entender cuándo un ejercicio está correcto para vos o está fuera de progresión y te va a hacer mal o directamente no tiene ningún efecto. Sumamente importante, porque justo también tengamos en cuenta que mucha gente que nos ve, gracias a Dios, del otro lado, hace autoentrenamiento. Por ejemplo, sale a correr. Quiero entrenar, ¿y qué hago? Salgo a correr. Y capaz que nos estamos haciendo, en vez de un bien, un mal. Tal cual, salir a correr, por ejemplo, en la vida moderna, que estamos todo el día sentados, acorta el psoas ilíaco, que es el flexor de la cadera. Salís a correr con una cadera acortada y lo que termina trayendo es un gran dolor lumbar. Y la gente cree como único concepto, así como se piensa que lo que baja el abdomen son los abdominales, se piensa que salir a correr es la única forma de salir a entrenar. Y nada que ver, vos tenés que entrenar para correr y no correr para entrenar. Genial. Primer ejercicio, a ver, Justo, ¿qué tenemos? Fíjate que yo estoy haciendo acá unas progresiones. Esta es una sentadilla con una pelota de estabilidad contra la pared para no inclinar la columna. Bien. Porque hay muchas personas que tienen un problema en la biomecánica de la espalda y no tienen que flexionar la columna, aunque tienen que flexionar piernas y caderas. Claro. Entonces, esta es la sentadilla, como yo le llamo, de espalda rígida, para todos aquellos que la flexión y extensión de la espalda les trae dolor. Bien. Entonces, mientras vemos el video, te digo, ¿cómo me doy cuenta yo que el ejercicio que estoy haciendo me hace bien y está bien para mí? Número 1, el ejercicio lo tengo que poder hacer en forma controlada. Es decir, yo controlo el movimiento y no el movimiento me hace hacer cualquier cosa a mí.
Claro. El segundo tips es el ejercicio debe ser indoloro. Un ejercicio que te hace bien no te puede estar causando dolor mientras te está haciendo bien. Y el tercer tip es que yo semana a semana tengo que mejorar. Es decir, si el ejercicio no causa dolor, lo controlo correctamente y mejoro semana a semana, esa progresión de ejercicio es eficaz y está bien para mí. En cambio, si no controlo, si me duele y yo no progreso, así me esté entrenando en la NASA, yo voy a tener problemas físicos y de salud. Claro. ¿Comprenden? Ahí hay una alarma muy clara. Esta sentadilla, bien. Absolutamente, son 3 ítems. Dolor, perfecto. Control, progreso. Bien, hay dolor, claro. No hay control, no hay progreso, está mal. Hay algo no hay que está dolor, mal. controlo, progreso, vamos bien. Bien. Una vez que yo domino la técnica, ¿cómo me doy cuenta que debo pasar a la progresión siguiente? Cuando ya el ejercicio me resulta muy fácil. Muy fácil, cuando me resulta muy fácil, tengo que cambiar hacia una progresión más intensa. En este caso ya quito la pelota, hago una sentadilla normal, sin apoyo, absolutamente parado sobre mis piernas. Eso es entrenar en el marco de la letra A, que es lo que deben formar los hombros, las caderas y las piernas. Una letra A que no se tuerza para ningún lado. Eso quiere decir que el edificio está bien. Recto, uno construye en línea. un cuerpo como... Exacto. Se construye un cuerpo como se construye una casa, Natalia. Sin duda. Es nuestra casa la que habitamos para toda la vida, exacto. Así que hay que cuidarla. El piso es el acondicionamiento, bien. Las fuerzas son las paredes, la potencia es el techo y las puertas y las ventanas son la resistencia a la fatiga, que es lo que hace que la casa sea funcional y eso es lo que nos hace aguantar todo el día. Sin duda. Fíjate que yo estoy haciendo sentadillas lentas y sentadillas rápidas en el video anterior. Sí. Cuando aumento la velocidad, aumenta la intensidad, porque la intensidad puede aumentar por carga o por velocidad. Entonces, para aquellas personas que no quieren levantar peso, el aumento de la velocidad resulta en un aumento de la intensidad de cualquier ejercicio funcional. Y en este caso, es con peso. Ya es con peso y con una pierna. Cuando yo quito una base de apoyo, el ejercicio se convierte en el doble de intenso para la pierna que está trabajando sola. Y esta es la manera de aumentar seguramente y saludablemente las progresiones de entrenamiento. Inclusive los atletas de alto nivel, que yo les hago hacer estos ejercicios, si llegan a un partido sobrecargados o sobreentrenados, se van a lesionar. Y sin duda, entonces, estoy viendo justo en tus redes sociales, que es @justoaon, en Instagram o en YouTube también, que hay un montón de ejercicios como estos en los que vos vas guiándonos, ¿no? Y esto es importante, justo hacer de a poco, de menos a más, e ir conociendo nuestro cuerpo, porque obviamente lo que tratamos de hacer acá es estimular la actividad física con ustedes que son profes, en tu caso, que tienen muchísima experiencia. Así que @justoaon, lo siguen a Justo y ahí van a poder tener toda la info y por supuesto tener la posibilidad de iniciar una vida un poco más saludable con la actividad física, Justo. Así es, Nati. Arriba con este lunes, que lo pones siempre ahí bien arriba para que tengamos todos ganas de arrancar la semana. Vamos a fondo, que tenemos que cuidar nuestra casa, que es nuestro cuerpo, y hay que cuidarlo de todas las maneras posibles. Justo, un abrazo enorme. @justoaon, recuerden. A vos también. Chao, chao. Vale. Bueno, y si hablamos de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra salud, por supuesto hablamos de cuidarnos y de conocer cuál es la situación epidemiológica en nuestro país. Hay una parte, como decíamos recién, tiene que ver con la actitud y con las decisiones que tomamos de manera individual. Estamos en pandemia, seguimos en pandemia, aunque parezca repetitivo, lo subrayamos. Pero hay otra gran parte que también realiza el Estado. En este caso vamos a tomar contacto con Analía Rearte, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Analía, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por charlar con nosotros. Vos sabés que lo que más nos importa es poder acercar información precisa, confiable, sin alertas, pero sí con la realidad. ¿Cuál es en este momento la situación de Argentina? Hace un ratito hablábamos con gente de Paraguay que nos contaba la complejidad que se vive allí, que es muy distinta a la situación a la que estamos atravesando acá en nuestro país, ¿no? Sí, hay una situación internacional, hay una situación regional y una nacional. Es muy importante entender la situación nacional en el contexto regional. Hoy por hoy, el 80% de los casos nuevos que se están dando de coronavirus en el mundo se dan entre Europa y la región de las Américas. O sea, todo lo que es Occidente estamos concentrando la mayor cantidad de casos. Y en relación a la región, estamos experimentando un aumento importante en la mayoría de los países, principalmente en los países de América del Sur. Algunos países con una ocupación de camas y con un estado crítico del sistema de salud. Paraguay está colapsado, recién nos contaban que es un colapso total en la asistencia y eso no es algo menor. ¿Por qué es importante mirar la región, Analías? Pensemos el que está en casa y dice, ¿por qué tengo que saber lo que pasa en el país de al lado si yo no vivo ahí?
Porque, por distintos motivos. Una es porque, y ahora les vamos a contar la situación nacional, nosotros estamos también en un momento que dejamos de descender a nivel nacional, que estamos estabilizados, pero que cuando miramos por jurisdicción y de manera desagregada, hay muchas jurisdicciones que ya comenzaron a aumentar el número de casos, muchas jurisdicciones que dejaron de descender y muy poquititas que todavía están, digamos, en descenso, con lo cual estamos en un estado de alerta. Y lo que pasa en la región es muy importante porque además del número de casos, lo que está sucediendo a nivel internacional es que están empezando a circular otras variantes del coronavirus, ¿sí? Los virus mutan, esto es normal, es natural, es esperable, todos los virus sufren mutaciones a lo largo del tiempo, pero en especial con coronavirus se identificaron algunas variantes que se llaman variantes de interés y que se van controlando y que se llaman justamente de interés porque tendrían, o sea, todo esto en estudio, ¿no? Pero tendrían más transmisibilidad, podrían tener diferencias en la respuesta inmune, en la respuesta a las vacunas, con lo cual estas variantes que están en este momento circulando ya, principalmente, por ejemplo, en Brasil hay una de las variantes conocida como la variante de Manaus, pero también la variante de Reino Unido circulando en muchos países del mundo. Es muy importante que tengamos todo esto en cuenta, digamos. Argentina no es un país aislado, menos con coronavirus, que circula y que trasciende fronteras, entonces es muy importante que estemos atentos a esto. Por eso tan atentos ustedes a las decisiones que tengan que ir tomándose de un día para otro, de un minuto para otro, evaluando no una cuestión de deseo, sino de realidad y de las necesidades que se vayan presentando, ¿no? Totalmente, ahí tenemos que tener distintas cosas en cuenta. Una es la política de fronteras e ingresos al país, que ahora les voy a contar un poquito. Otra cosa es la gran campaña de vacunación que estamos llevando adelante. Ese es uno de los ejes principales para lo que es abordar este nuevo aumento de casos que probablemente empecemos a experimentar en el país. Y la otra, como bien decías vos, es recordar que todavía seguimos en pandemia y que si bien la vacuna es una de las principales estrategias, nosotros sabemos que tenemos otras herramientas. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay medidas de prevención que son muy eficaces a la hora de prevenir o disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad. Claro, que no pasaron de moda, Analía, que no pasó de moda y que tenemos que tener recontra presente, seguir cuidándonos, aún estando vacunados, porque hay mucha gente que se vacuna y que cree que no se va a infectar, y no es así. Exactamente. A lo que ya conocemos, que es el lavado de manos y el distanciamiento social, le tenemos que agregar, todos sabemos que tenemos que usar el barbijo, pero tenemos que usarlo de manera adecuada el barbijo. Claro. ¿Sí? La máscara facial no nos protege, lo que tenemos que usar es el barbijo. El barbijo tenemos que tratar de que cierre realmente bien y que nos ajuste a la cara. Tiene que tener por lo menos 2 o 3 capas de tela, pero tenemos que tener muy en cuenta que una de las características principales de los barbijos tiene que ser que sea respirable. Si a nosotros nos cuesta respirar, eso está mal, ¿sí? Claro. Entonces, usar adecuadamente el barbijo cuando estamos en lugares donde no podemos asegurar el distanciamiento, por más que sea al aire libre, si no podemos asegurar el distanciamiento con las personas, utilizar el tapabocas o barbijo, y después tener en cuenta la ventilación. Hoy durante este año aprendimos que el virus no solo se transmite por cercanía, sino que también se transmite por el aire. Entonces, los espacios cerrados, sin ventilación, por más que no estemos a menos de 2 metros, hacen que tengamos mucho riesgo de enfermarnos. Entonces, otro de los ejes fundamentales que tenemos que aprender es la correcta ventilación de los ambientes, ¿sí? Cuando hay muchas... Totalmente. Analía, vos nos hablabas recién de también algo importante que es el acceso al Plan Nacional de Vacunación, un Plan Nacional de Vacunación exitoso, con millones de dosis que han llegado al país en la compra y la distribución, 2 pilares fundamentales, ¿no?, para garantizar este éxito. Sí, totalmente. Nosotros lo que sucedió es que hubo un retraso real, la vacunación es un bien escaso a nivel mundial, no nos está pasando a nosotros, está pasando realmente en la gran mayoría de los países del mundo, pero lo que sí vemos es que cuando las vacunas llegan y cuando las vacunas se distribuyen, tenemos mucha capacidad realmente de aplicación de vacunas y de escalada del nivel de vacunación, con lo cual eso nos pone muy contentos, que a medida que vayamos pudiendo fortalecer la llegada de vacunas, tenemos mucha capacidad para aplicar, ¿sí? La perspectiva de llegada de vacunas, por supuesto, es positiva, lo dijo la ministra, se está continuando en profundizar las negociaciones con los proveedores actuales, tenemos un panorama bastante alentador, ¿no?
Sí, sí, se está trabajando muy fuerte, esa es una de las líneas más fuertes de trabajo del Estado Nacional. Realmente todos los países están sufriendo retrasos, ¿sí? Y desde Argentina se está trabajando muy fuerte para conseguir y traer la mayor cantidad de dosis posibles. Bueno, finalmente quiero, la última pregunta que te hago, Analía, es poder contarle a la gente que vive en distintas regiones de la Argentina, en distintas provincias, por qué y cómo se realiza la distribución federal, porque siempre hay dudas. ¿Por qué a una le llegan 10, a la otra le llegan 5? ¿A raíz de qué se hace esta racionalización, ¿no?, en la distribución? La racionalización en la distribución se hace teniendo en cuenta las poblaciones en principio, ¿no? Teniendo en cuenta las poblaciones, es una distribución, cada una de las jurisdicciones además calculó su población objetivo, que tenemos que tener en cuenta que son poblaciones difíciles de calcular. Por ejemplo, sí, personal de salud. Se hace un cálculo estimativo, pero después sucede que personal de salud que vive en una jurisdicción trabaja en la otra, y entonces siempre van habiendo variaciones, y esas variaciones se van ajustando a medida que las jurisdicciones van diciendo, calculé esto, pero se sumó esta otra. Todo eso va sufriendo ajustes, pero todo es proporcional a la necesidad de vacunar. Y si me dejas, Natalia, una cosa importante con esto que decíamos de las variantes, es que el riesgo de ingreso de variantes es importante. Entonces, nosotros ya hoy por hoy se limitaron muchísimos los vuelos, probablemente se disminuyan más los vuelos que ingresen al país. Todos tienen que tener en cuenta que ya desde diciembre se exige un test de PCR negativo para abordar el avión, y además la realización de cuarentena al regreso al país. Eso está implementado ya, es obligatorio. Todas las personas que salen firman una declaración jurada. Esto se va a empezar a controlar de manera mucho más estricta. Analía, los chicos que vienen de los viajes de egresados, viste que hubo este fin de semana una gran noticia, que se aíslan, se hace un seguimiento. Exacto, se aíslan, se hace el seguimiento, pero ellos fueron todos positivos y ese avión se consideraban todos contactos. Pero independientemente de que sean contactos o no, todas las personas que regresan del exterior deben de hacer la cuarentena, y realmente desaconsejamos fuertemente la planificación de viajes al exterior en estos momentos, ¿sí? Porque el riesgo de enfermerarse allá, exacto, y al ingreso acá, digamos, o sea, realmente si no es esencial, desaconsejamos fuertemente los viajes. Totalmente, si no es esencial, no viajes. El mundo y la región están complicados. En la Argentina hay una cierta estabilidad que tenemos que cuidar como oro, Analía, como oro. Y depende mucho también de nuestro comportamiento social, por supuesto, que esto pueda salir adelante de la mejor manera. Gracias. No, gracias a vos, Natalia, un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos en contacto con Analía Rearte y vamos a saludar ahora a nuestra querida Ivana Moyano, porque íbamos a hablar de algo que también tiene que ver con esta pandemia y una consecuencia muy grande que tuvo y estrecha vinculada a los círculos familiares, que tiene que ver con la autoestima y la salud mental de nuestros niños y niñas. Ivana, ¿estás por ahí? Hola, sí, buen día, ¿cómo están? Hola, Nati. Bien, muy bien. Bueno, queríamos dejar planteado en este programa qué hacemos para ayudar a nuestros niños en su autoestima, en poder acompañarlos y evolucionar, por supuesto, en este proceso tan extraño en principio. Bien, es muy interesante el tema, y lo primero que tenemos que pensar es que hay que tener en cuenta que vamos a tener que tener especial atención, porque una de las consecuencias que dejó la pandemia fue que para los chicos bajó mucho la autoestima, y sufrieron mucho bastante en silencio, o quizás manifestándolo más a través de berrinches o de algunas regresiones y demás, pero que fueron los grandes perjudicados de esta pandemia, ¿no? Porque perdieron todo espacio identitario que les daba la escuela, que les daba el colegio, y que recién ahora lo están recuperando. Sí. La autoestima es fundamental, es la conciencia que una persona tiene de cuánto vale, de cuánto es valiosa, de cuánto puede hacer, de cuánto se puede desarrollar, con lo cual es algo que se construye en interacción con el entorno y en base al temperamento que cada persona trae de base. Sí. Las personas que estamos en el entorno de los niños y que estuvimos en la cuarentena fuimos los papás, con lo cual somos los agentes primeros y primarios en la construcción de esta autoestima, que vamos a tener que reforzar sí o sí, y nos vamos a tener que dedicar fuertemente en este año para que ellos se sientan más fuertes, más seguros, más estables, más creativos y tengan mejor predisposición para aprender. Una sana autoestima
es la base para todo esto que acabo de nombrar. Sí, yo creo que es muy importante trabajar la autoestima y los padres también tener la posibilidad y las herramientas de saber cómo hacerlo, cómo acompañarlos, cómo orientarlos. Si te parece, te propongo mañana empezar el programa charlando de estas herramientas que son fundamentales y que, a ver, no todos tenemos por qué conocerlas, porque justamente para eso están ustedes que nos pueden orientar, en principio, en hacer el diagnóstico y en segundo lugar, en poder justamente avanzar en un camino donde nuestros hijos estén plenos y sanos. ¿Te parece, Ivana, Sí. que mañana desarrollemos estas recomendaciones que pueden servirle a tantas mamás y tantos papás en casa? Dale, me parece bien. Bueno, te mandamos un beso y con vos nos despedimos hasta mañana a las 9. Nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina como cada día, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Y les recordamos que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Mañana con Iván arrancamos y te damos las herramientas para ver cómo haces vos, mamá o papá, para ayudar a tus hijos en su autoestima. Chau, hasta mañana.